Misión 18. Maestra y aprendiz. El banquete preparado por las personas del pueblo y por Mina, la amiga de Raktalia y Firo, fue demasiado bueno para Nero, tanto, que había comido demasiado, y ahora, su estómago estaba sufriendo el precio de su arrebato. La indigestión lo estaba matando. Ojalá tuviera un poco de bicarbonato de sodio, o un té de jengibre para aplacar el dolor. Pensaba Nero mientras que regresaba del baño a su habitación. Pero mientras caminaba por el pasillo de la casa que los habitantes del pueblo les prestaron para pasar bien la noche, Nero pasó junto a la puerta de la habitación en la que se alojaban Melty y la chica caballero, la mujer llamada Eglai. Por alguna razón, ella se había mantenido alejada del grupo. Pero aún más de Raktalia, como si no queriendo interactuar con ella bajo ninguna circunstancia. Quizás sea de esas personas que odia a los semi-humanos, pensó Nero. Si fuera así, tendría que hablar con ella al respecto de eso. No permitiría que alguien mirara con desprecio a una de sus compañeras, mucho menos de una amiga tan cercana como era Raktalia. Después de todo, el reino en el que había sido invocado voluntariamente a la fuerza era bastante racista en ese aspecto. Pero la respuesta a esto la tendría en el momento en el que cruzó caminando por la puerta de la habitación de Melty. La mujer semi-humana, su majestad, la que se hace llamar Raktalia. Es culpa mía que ella esté aquí, diría Eclair estando de rodillas frente a la princesa. ¿Qué? Diría Melty confundida. A Nero no le gustaba meterse en los asuntos de los demás, mucho menos escuchar conversaciones a escondidas, odiaba eso. Pero estaban hablando de su compañera y amiga, por lo que no pudo evitar quedarse en el pasillo para escuchar lo que la mujer caballero tenía que decir. Es mi culpa, su majestad. Mía y de mi padre, diría Eclair. ¿Su padre? Preguntaría Melty confundida. Así es, Lord Eric Saeto, respondería Eclair. Entonces, y como si fuera un balde de agua fría, Melty entendió a lo que Eclair intentaba de decir. Seyaete. Era uno de los pueblos que estaban bajo la protección de mi familia. Ese, era hogar de la señorita Raktalia. Lo sé, porque la reconocí al instante. Jamás podría olvidar su rostro, diría Eclair, recordando aquel día. Ese día, el día que la primera ola de la calamidad devastó su pueblo, ella estaba luchando contra varios monstruos de la ola, y no pudo hacer nada mientras un cerbero de 2 cabezas la acorraló a la señorita Raktalia y a sus padres. Estos, con la esperanza de salvarla, la arrojaron de un risco, cayendo al mar mientras sus padres fueron devorados por el monstruo de la ola. Ella logró abrirse paso entre los monstruos, saltó del risco y logró sacarla del agua antes de que se ahogara. La puso a salvo con otros civiles y regresó a la lucha. Tras una pausa en la que Claire tuvo que contener sus lágrimas de impotencia al recordar ese día, continuó hablando. El pueblo fue devastado. Mi padre murió defendiéndolo, y yo resulté gravemente herida en la batalla. Cuando finalmente sané, me enteré que unos bandidos atacaron el pueblo. Saquearon el pueblo y capturaron a los pocos sobrevivientes semi-humanos que quedaron y los vendieron como esclavos. Busqué y cacé a esos malditos, pero esos bandidos estaban bajo las órdenes de un noble cercano al rey Ulcrain. Debido a eso, y al odio del rey por los semi-humanos, fui acusada de traición al reino. Por lo que fui encerrada en los calabozos del palacio. Pasé ahí varios meses, hasta que la reina regresó y fui liberada tras el juicio del rey Ulcrain. Sin título o tierras que proteger, le juré mi lealtad y mi espada a la reina. Fue entonces que me dio la orden de protegerla en su viaje con el héroe del escudo. No esperaba que una de sus acompañantes fuera aquella niña que salve de ahogarse en la costa. Es por eso que no puedo mirarla a la cara, Su Alteza. Por vergüenza. Vergüenza al fallarle a ella. A sus padres. A mi pueblo y a mi padre. Terminaría Eclair, con lágrimas cayendo por sus mejillas, las cuales eran demasiado pesadas como para poder contenerlas mucho más. La culpa pesaba mucho sobre la conciencia de la joven mujer, Melty podía notarla en cada una de sus palabras y en sus lágrimas, las cuales no dejaban de caer. Al igual que Nero, el cual había escuchado todo desde el otro lado de la puerta de la habitación de Melty y Eclair. Carajo, susurraría Nero para él mismo, ahora sabiendo la verdad sobre Claire y su razón por la cual se mantenía tan distante de Raktalia. Ahora, su indigestión era el menor de sus problemas. El viaje acababa de empezar, y se había complicado más de lo que pensó. Me cago en la puta, diría Nero mientras comenzaba su camino de regreso a su habitación.
A la mañana siguiente, el grupo de Nero agradeció la amabilidad del pueblo que les brindó hospedaje, y que tras Raktalia y Firo se despidieran de Mina, su amiga, la caravana del héroe del escudo se puso en marcha, ya que aún quedaba un largo camino que recorrer. Al paso de algunas horas de viaje, el silencio comenzaba a molestar a Nero. No era que no le gustaba el silencio, es más tenía problemas para callar a Firo cuando se ponía a tararear mientras empujaba el carro. Sabía por qué se debía esto. Eclair pensaba que fue su culpa que el pueblo de Raktalia fuera destruido y quedara huérfana. Pero no fue su culpa, él lo sabía, y lo más probable fuera es que Raktalia no la culparía por eso. Ella no era el tipo de persona que guardara rencor. Pero Eclair no lo sabía, y tenía miedo de descubrirlo. Él nunca hablaría de lo que escuchó anoche a escondidas, pero tampoco se quedaría sin hacer nada. Tenía que encontrar una manera de que Eclair se acercara a Raktalia. Así, ella podría ver el tipo de persona que era su amiga y compañera. Quizás así podría hablar y soltar el peso que cargaba sobre sus hombros. Pero ¿cómo lo haría? Eclair no le hablaba a Raktalia debido a su arrepentimiento, y Raktalia no se acercaría a ella porque podía notar que Eclair no quería ni hablar con ella. Fue entonces que a Nero se le ocurrió una idea. No esperaba que ellas se volvieran grandes amigas durante este viaje, pero quizás así podría romper el hielo entre las dos. «Oye, Eclair», llamaría Nero a la mujer caballero. La inesperada interrupción del silencio haría que Eclair se sobresaltara un poco. Y luego de unos segundos, voltearía su mirada hacia el peliblanco, y preguntaría. ¿Sí? ¿Necesita algo, héroe del escudo? Solo dime, Nero. Habías dicho que eras la espada guardiana de Melty, ¿no es así? Le preguntaría Nero a la mujer. Así es. Soy la espada guardiana de la princesa Melty. La reina me encargó su seguridad, y la protegeré con mi vida. Respondería Eclair con orgullo. Entiendo. Y si la reina solo te asignó a ti para proteger a su hija, y la futura heredera al trono, ¿eso quiere decir que eres muy buena con la espada? ¿Verdad? Preguntó Nero. Bueno, sí. Me considero una maestra con la espada. Respondería Eclair con orgullo. En ese caso, ¿podrías enseñarle algunas cosas a Raktalia sobre el manejo de la espada? Le preguntaría Nero, llegando finalmente a su objetivo. Dijeron Raktalia y Eclair al mismo tiempo, ya que ambas mujeres no se esperaban esto. Así es, me gustaría que le des a Raktalia unas cuantas lecciones sobre el uso de la espada. No siempre tenemos la oportunidad de viajar con una maestra de la espada. Claro, serás recompensada por las sesiones de entrenamiento. Propondría Nero. La solicitud del héroe del escudo había sorprendido mucho a la mujer caballero, por lo que, y tras recuperarse de la impresión, esta diría. Me honra que me pida entrenar a su compañera, héroe Nero. Pero, ¿acaso no le había entrenado usted? Bueno, sí y no. Mi estilo de combate no es muy compatible con Raktalia, ella aprendió lo que sabe al entrenar conmigo al luchar contra los monstruos de las olas. Es buena peleando, pero le falta técnica. Además, soy un pésimo maestro. Respondería Nero riendo un poco. Raktalia se había apenado un poco por lo dicho por Nero, ya que era verdad, ella había aprendido a usar una espada más por necesidad que por gusto. Era más instinto que técnica. Si bien, Eclair se sentía honrada que el héroe del escudo le pidiera que entrenara a su compañera, su culpa no le permitiría entrenar adecuadamente a la chica que le recordaba que le había fallado a ella y a su pueblo. Melty se dio cuenta de que esta sería una gran oportunidad para que Eclair se acercara a Raktalia, y con la esperanza de que ésta pudiera perder un poco de ese remordimiento y culpa autoimpuesta, decidió unirse a la conversación. Eclair, por favor, acepte la solicitud del héroe del escudo. Esto sorprendería a todos en la caravana. ¿Princesa? Diría Eclair sorprendida. La próxima ola de la calamidad llegará pronto, esta será aún más peligrosa que la anterior. Los héroes legendarios, y sus compañeros son la primera línea de defensa del reino, y si ellos caen, las personas inocentes del reino quedarán indefensas. Y nosotras, como la princesa y una caballera del reino de Melromark, tenemos la responsabilidad y la obligación de ayudar a los héroes legendarios y a sus acompañantes en todo lo que podamos. Ya que así, podremos mantener a las personas inocentes a salvo de los monstruos de la ola de la calamidad. Todos quedaron sorprendidos por las palabras de Melty. Aunque no tendrían que sorprenderse, después de todo, ella era la próxima gobernante del reino de Melromark, pero al ser una pequeña niña, era difícil de asociarla con el título que cargaba en sus hombros.
Al escuchar ellas palabras de la princesa Melty, Eclair no pudo evitar mirar a Raktalia cuando Melty habló de proteger a las personas inocentes. Fue por solo un instante, pero tanto Nero como Melty se dieron cuenta de esto. Ambos sabían la razón por esto. Ahora era el momento en el que Eclair debía tomar una decisión, decidir si dar un paso hacia adelante, o dar un paso hacia atrás. Y luego de unos segundos de silencio, que parecieron que nunca llegarían a su fin, Eclair volteó a mirar a la joven mujer semihumana, y con una reverencia, esta daría su respuesta. Señorita Raktalia, sería un gran honor para mí, Eclair Saeto, en ser su maestra en el noble arte de la espada. Si usted me lo permite, claro. Los ojos de Raktalia brillaron con una luz que podría compararse con un hermoso amanecer, y extendiéndole su mano a la mujer caballero, Raktalia le respondió con una gran sonrisa que rebosaba de felicidad. El honor es mío, señorita Saeto. Eclair estrecharía la mano de Raktalia, y despojándose de la culpa y arrepentimiento que cargaba en sus hombros, al menos por un momento, logró sonreír como no lo había hecho desde hace semanas. El honor es mío, señorita Raktalia. Bien, en ese caso. ¿Qué les parece si comienzan con la primera práctica? Diría Nero mientras que le indicaba a Firo que se detuviera. ¿Qué, ahora? Preguntaría Eclair sorprendida. Sí, ¿por qué no? El discurso inspirador de la enana azul fue tan bueno que hasta a mí me dieron ganas de entrenar un poco. Diría Nero mientras bajaba del carro y comenzaba a estirarse un poco. A pesar de que podía soportar que Nero la llamara enana azul, eso no significaba que no se molestara con el héroe del escudo por ese inapropiado apodo. Bien chicas, ayúdenme a preparar el campamento, descansaremos aquí. Diría Nero mientras comenzaba a bajar algunas cosas de la parte de atrás de la carreta. Era casi media tarde, y tras media hora, el campamento del grupo ya había sido montado, y justo cuando se estaba por encender el fuego para preparar la comida, Eclair se acercaría a Raktalia y le diría: Señorita Raktalia, ¿le parece bien si empezamos la primera lección? ¿Eh? ¿Ahora? Preguntaría Raktalia sorprendida. Así es. Por experiencia personal, aprendí que es mejor entrenar antes de comer. Además, la comida sabe mucho mejor tras una buena sesión de entrenamiento. Explicaría Eclair. Raktalia no encontraba fallas en la lógica de Eclair. Recordaba que, y tras un largo día de trabajo con Nero, la comida sabía mucho mejor. La semihumana miró hacia Nero, en búsqueda de aprobación. Y tras que sus miradas se cruzaran por un instante, Nero asentiría en confirmación. Al tener el permiso de Nero, Raktalia tomaría su espada y se acercaría a Eclair para empezar su primera lección real del manejo de la espada, lo cual la tenía muy emocionada. Eclair dibujaría un círculo en la tierra usando la funda de su espada, y tras pararse dentro de este, la mujer caballero diría: Bien. Raktalia, pelea conmigo. Rápidamente, la emoción de Raktalia se desvaneció. ¿Eh? Disculpe. Preguntaría Raktalia confundida. Para poder entrenarte adecuadamente, debo conocer tus habilidades con la espada. De esa manera, sabré tus puntos fuertes y débiles. Respondería Eclair. Pero, ¿es necesario que luchemos para eso? Preguntaría Raktalia un poco preocupada. Sí, la mejor manera de conocer tus habilidades, es en un combate de entrenamiento. Tranquila, solo quiero verte en movimiento, no será un combate real. Aclararía Eclair, lo que tranquilizó a la semihumana. Ya me había asustado. Pensaría Raktalia, calmándose un poco. Vaya, esto será interesante. Diría Nero mientras tomaba asiento en primera fila para la pelea. Raktalia estaba nerviosa, no sabía cómo actuar, si bien había luchado contra muchos monstruos durante las olas de la calamidad, nunca había luchado con alguien como Eclair, la cual se le consideraba como una maestra de la espada. Sus manos, las cuales sostenían su espada, estaban temblando. No sabía cómo empezar el combate, debería esperar a que Eclair sea la primera en actuar, o ella debería tomar la iniciativa. El nerviosismo de Raktalia era tan evidente que todos pudieron verlo. Raktalia. Gritaría Eclair, lo que sobresaltaría un poco a la chica semihumana. ¿Qué estás haciendo? La voz de Eclair resonó con fuerza en la cabeza de Raktalia. No permitas que el oponente marque el ritmo del combate. Un caballero debe de estar preparado para actuar al instante en una pelea. Le reclamaría Eclair. Tras escuchar eso, Raktalia cargó hacia Eclair empuñando su espada. Pero Eclair lograría derribar fácilmente a la semihumana sin tener que desenvainar su espada.
¿Por qué atacas sin pensar? ¿Acaso solo sacudes tu espada esperando que tu enemigo caiga muerto? Decir que las críticas de Eclair sobre la reciente demostración de Raptalia eran fuertes era decir poco. Tanto fue así que incluso Eclair se dio cuenta de que su actitud no era la más adecuada. Al haber sido entrenada en una academia militar, estaba acostumbrada a que el instructor le gritara por cada pequeño error o descuido. Además de que no había muchas mujeres que querían convertirse en caballeros, por lo que se enfocaba mucho en ella. Su instructor fue severo, pero justo. Su mano de hierro la forjado en una espadachina que superó a todos los reclutas de su generación. Pero fue entonces que vio los ojos de Raptalia en el suelo. No eran los ojos de una aventurera que se unió al héroe del escudo, la cual luchó contra incontables monstruos para defender al reino de las olas de la calamidad. En cambio, vio a la pequeña niña semihumana asustada que se escondía del cerbero de dos cabezas detrás de sus padres. Esos ojos le recordaron aquel día, el día que fracasó en su tarea de proteger a los inocentes de los monstruos de la ola. Inmediatamente, Eclair clavó una de sus rodillas en el suelo, y haciendo una reverencia delante de Raptalia a manera de disculpa, diría avergonzada: «Discúlpeme, señorita Raptalia. No fue mi intención ser tan severa con usted. Le suplico que me perdone». Todos se habían quedado en silencio, ya que la reciente acción de Eclair los dejó sin palabras. Sí, Eclair fue un poco severa con Raptalia, pero estaban entrenando, era entendible y justificable. Incluso Nero fue bastante pesado cuando entrenó a Raptalia, pero su forma de disculparse fue desproporcionada. No era necesario arrodillarse, o al menos eso pensaba Nero, y cuando volteó a mirar a Melty, se dio cuenta que ambos compartían el mismo pensamiento. Raptalia se levantaría rápidamente y estando de pie frente a Eclair, le diría: «Por favor, no tiene que disculparse, señorita Saeto. Yo me puse nerviosa y cometí un error. Yo soy la que debería disculparse, no usted». Pero a pesar de las palabras de Raptalia, Eclair aún se mantenía de rodillas y en silencio. Melty estaba a punto de intervenir en esta situación, pero Nero la detuvo con la mirada. No quería que ella interviniera, lo que le pareció raro a Melty. «Por favor, señorita Saeto, levántese», le pediría Raptalia a la mujer caballero. Aún avergonzada, Eclair levantó la mirada, solo para ver cómo Raptalia le estaba extendiendo su mano, esto con la intención de ayudarla a ponerse de pie. Eclair estaba avergonzada, pero ni siquiera eso le permitiría rechazar una mano amiga. Su espíritu de caballera no la dejaría. Eclair tomó la mano de Raptalia y ésta la ayudó a ponerse de pie. Y estando frente a frente, Raptalia diría con un brillo de determinación en sus ojos: «Señorita Saeto, por favor, continuemos con la lección». Tras escuchar la petición de la chica semihumana, Eclair sonrió, y con una sonrisa en su rostro, le respondería: «Llámeme Eclair, señorita Raptalia». Bien. Empecemos desde el principio. Desde su lugar, Nero observaba cómo Raptalia y Eclair retomaban su entrenamiento. Honestamente, no esperaba que su plan para que esas dos se acercaran funcionara tan rápido. No llevaban ni 10 minutos entrenando y ya parecían amigas. No mejores amigas, pero si comparaba su relación antes de que empezara el entrenamiento, era un gran avance. Melty se acercaría a Nero, y en voz baja, solo para que el peliblanco pudiera escucharla, diría: «No sabía que el héroe del escudo le gustara escuchar conversaciones a escondidas». Nero suspiró, y luego respondió: «No fue intencional. Pero tomando en cuenta de que eso involucra a mi amiga, pienso que debería hacer algo para resolver ese problema. Después de todo, ellas serán compañeras de viaje por varios días, y creo que ambos estamos de acuerdo en que Eclair calme su conciencia es lo mejor para el grupo. ¿No cree, Su Alteza?». Melty sonrió con comprensión. El héroe del escudo tenía razón en eso, ambos querían que Eclair dejara atrás esa pesada carga que se había autoimpuesto. Esperaba que, al conocer mejor a Raptalia, pudiera dejar ese arrepentimiento atrás, al igual que lo hizo Raptalia. Dejar el pasado donde está y seguir avanzando. Mientras tanto, en el espacio, el cometa Mundus, nombrado así hace cientos de años, viajaba por todo el sistema solar, y cada 100 años, este pasaba lo suficientemente cerca de un planeta habitado por todo tipo de criaturas inteligentes. El cometa emanaba una brillante luz de color rojo, que era posible verlo cruzar el cielo, ya sea de día o de noche.
Pero lo que podría ser un acontecimiento digno de admirar cada 100 años, era algo que infundía miedo y terror a los seres inteligentes de ese planeta. Ya que, cada vez que se acercaba al planeta, su extraña energía provocaba una alteración en el espacio-tiempo, provocando brechas que desgarraba el velo de la realidad misma, lo cual, y para la mala suerte de los seres vivos que poblaban el planeta, abría portales a otros mundos, mundos llenos de horrores y amenazas peligrosas para todos, a lo largo de un año. Pero las cosas se pondrían aún peor, ya que, y de manera extraña, el cometa comenzó a desviarse de su trayectoria original, la cual había sido la misma desde hace cientos de años. Ahora, en vez de pasar cerca del planeta, parecía que estaba en curso de colisión contra este.